estará a cargo como moderadora la doctora Juliana Lastres Blanco, quien la vamos a recibir con fuerte aplauso. Adelante, doctora. Muy buenos días a todos. En esta tercera jornada, como ya se ha señalado, tenemos la conferencia magistral, los desafíos que los derechos humanos imponen al Parlamento contemporáneo. Y en esta oportunidad también tenemos la presencia del doctor Oscar Schiappapiedra con la exposición. Como ya ha señalado, el doctor Schiappapiedra es magíster en gestión pública por Kennedy School of Government, Harvard University, magíster en Derecho Internacional y comparado por George Washington University, magíster en Planeamiento y Ciencias y Políticas Sociales por London School of Economic and Political Science, magíster en Derecho con mención en Derecho Internacional Económico por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido asesor del presidente del Consejo de Ministros y del Ministro de Relaciones Exteriores y director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, asesor del presidente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y de la Autoridad Nacional Antidrogas de Vida en el Perú, funcionario del PNUD y asesor del Secretario Nacional de Planeamiento en Papúa Nueva Guinea. En el 2011 dirigió la subcomisión de transferencia de la presidencia del Consejo de Ministros por encargo del gobierno electo del presidente Humala. Es árbitro de los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú, AmCham Perú, y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Integró los tribunales arbitrales de los casos Giovanelli y Santillán de la República Argentina. Asimismo, ha sido representante para América Latina de International Arab Think Tank, líder a nivel global de gestión de conflictos. Tiene vasta experiencia asesorando a gobiernos, organismos internacionales, ONGs y empresas mineras. Ha sido subdirector del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es investigador del Instituto del Perú. Finalmente, es catedrático del Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de San Marcos y ha sido catedrático de Maryland University en los Estados Unidos. Actualmente director del Instituto Latinoamericano de Liderazgo y Gestión Pública, creado por decisión del Foro de Expresidentes Latinoamericanos. Bueno, con el doctor Schiappapiedra empezamos la primera exposición. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, doctora Juliana Lastres. Quiero agradecer de modo muy significativo al Congreso de la República por la gentileza de darme cabida en este importante evento, lo mismo que a ESIT y a la Universidad de Lima, que han contribuido a su muy exitosa realización. Entrando directamente en materia, lo que procuraré es primero presentar algunos conceptos claves sobre la concepción de derechos humanos, alguna muy rápida referencia histórica, para luego abocarme más específicamente a los aspectos vinculados con el marco normativo, las obligaciones y las atribuciones que los Estados tienen en materia de derechos humanos, para dentro de ese marco poder precisar mejor qué cosa es lo que específicamente el Parlamento puede y debe hacer para coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que los Estados han asumido en materia de derechos humanos. Así que, sin mayores preámbulos, en lo que se refiere a la caracterización y a la conceptualización de los derechos humanos, se habla muchísimo de derechos humanos, pero suele no precisarse con claridad a qué nos estamos refiriendo. Muchas veces simplemente se convierte en una etiqueta, en una categoría que se utiliza a veces incluso con motivaciones políticas en un sentido o en el otro, sea para afirmar o para negar. Los derechos humanos suelen ser definidos como los atributos inherentes a toda persona que emanan de su condición de ser humano. Y esto es sumamente importante porque esto ya nos remite a las
persona tiene derechos humanos, goza del universo normativo de los derechos humanos. Y por lo tanto nadie está privado de los derechos humanos. No existe un ser humano que nazca o en el curso de su vida simplemente legítimamente sea despojado de sus derechos humanos. Esto tiene que ver con la inalienabilidad de los derechos humanos, de la medida que son un atributo que nace con la persona. Ninguna autoridad, y ciertamente el Estado en su conjunto, tiene las facultades de suprimirlos, de eliminarlos, de restringirlos irrazonablemente. Está también como características la indivisibilidad y la interdependencia. Por la indivisibilidad nos referimos al hecho que los seres humanos deben gozar de todos los derechos humanos y que no se, en la medida en que el concepto de derechos humanos implica un valor absoluto, no se puede asumir que una persona tiene derecho a gozar de ciertos derechos humanos y no de otros. Y del mismo modo, ya a un nivel más práctico, más operativo, la vigencia de los derechos humanos hace necesario que todos ellos estén simultáneamente siendo respetados. La Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo, establecen el derecho de participación política, el derecho a elegir y ser elegido, pero este es un derecho que, si es que no va acompañado de la libertad de expresión, de la libertad de reunión y asociación, pierde completamente sentido, y por eso se requiere pues que haya una interdependencia y una indivisibilidad en la vigencia de los derechos humanos. A nivel histórico encontramos referencias en textos muy antiguos como el Código de Hammurabi, la propia Biblia, la Carta Magna, para referirnos en estos dos últimos casos a instrumentos de carácter occidental, donde algunos aspectos específicos de la dignidad humana o la preocupación general por la dignidad humana está ya reflejada, no obstante de tratarse de épocas bastante antiguas y donde todavía conceptos como el de democracia, etcétera, no estaban propiamente acristalados. Pero es a la vez, como sabemos en la historia, toda la época medieval y desde antes se afirmaba el carácter teocrático del poder político, es decir, los reyes, los monarcas gobernaban no representando la voluntad popular, sino bajo inspiración divina. Y esa atribución de inspiración divina les permitía disponer, en un sentido bastante literal, de las personas, de la vida, de la integridad, de los derechos diversos de las personas con carácter ilimitado, porque supuestamente había una justificación de carácter religioso, de la invocación a la divinidad. Es en el siglo XVII y XVIII que poco toda esta arquitectura conceptual se desmorona, empieza a desmoronarse, se empieza a cuestionar la noción de poder teocrático y afirmar en su reemplazo el principio de la soberanía popular, que quienes gobiernan lo hacen en nombre del pueblo y por voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. Y así tenemos pues las primeras consagraciones de lo que llamaríamos catálogos de derechos humanos, pero circunscritos a la esfera nacional. En 1689 la Carta de Derechos en Inglaterra, en 1776 la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos,
y en 1789 la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Todos estos instrumentos de carácter occidental. Al lado de la afirmación de todo un universo normativo bastante detallado sobre los derechos fundamentales de los que todo ciudadano debe gozar, también está la afirmación del concepto de la soberanía popular. Lo uno y lo otro van estrechamente de la mano, y eso además es muy importante tenerlo presente cuando reflexionamos un poco sobre la relación entre derechos humanos, democracia y parlamento, ¿no? Pero todos estos avances se desarrollan en la esfera nacional, es decir, son instrumentos normativos que solo rigen dentro de la jurisdicción de aquellos estados que los adoptaron, Inglaterra, Estados Unidos, Francia en cada caso, porque a la misma vez se entroniza el principio de la soberanía del Estado como un principio de exclusión frente a la posibilidad de que cualquier otro Estado se involucre en situaciones que discurren dentro de la jurisdicción territorial de un Estado distinto. El principio de soberanía estatal se desarrolla como un principio absoluto que permite que, por ejemplo, las autoridades, en algunos casos incluso originalmente elegidas, cometan actos de genocidio, y se asume en virtud del principio de la soberanía del Estado que ningún otro Estado y ninguna entidad internacional para el efecto tiene facultad alguna de cuestionar las acciones y decisiones que hayan sido tomadas por las autoridades políticas de ese Estado. Esto ciertamente deviene en una concepción y una forma de organización política extremadamente problemática. El desarrollo tecnológico, particularmente en materia bélica, va haciendo que la capacidad de daño que se causa a través de las guerras y la capacidad de daño que se causa sobre la vida humana, sobre la propiedad y en general sobre todo el conjunto de derechos se vaya multiplicando conforme se va desarrollando pues, tecnologías militares más sofisticadas. Y esto hace ciertamente crisis a lo largo del siglo XX con las dos guerras mundiales y muy diversos otros conflictos. Y es precisamente sobre los escombros que deja la Segunda Guerra Mundial cuando se hace un esfuerzo de construir una estructura de gobernabilidad internacional que hiciera a la paz una aspiración sostenible, que se funda el sistema de Naciones Unidas, se consagra dentro de la Carta de las Naciones Unidas como uno de los objetivos fundamentales de la organización y de ese pacto que todos los estados asumen, el de proteger los derechos humanos. Y por esa vía se limita la soberanía del Estado, no se la suprime de ninguna manera, pero sí se introduce una limitación al consagrarse la legitimidad de la preocupación internacional por el respeto de los derechos humanos. En 1948, poco después de haber sido fundado el Sistema de Naciones Unidas, se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el primer catálogo de derechos ya de carácter internacional, de derechos esenciales de las personas. Y luego, sobre todo en los años 60, a partir de los 60, se empiezan a adoptar instrumentos internacionales específicos en materia de derechos humanos, sea de carácter multilateral o específicamente circunscritos a la esfera regional, como la Convención Americana de los Derechos Humanos, que tiene un precedente anterior en los años 50 en la Convención Europea de Derechos Humanos. Entonces, con la Carta de Naciones Unidas
si uno la revisa en detalle, uno ve que hay diversas prescripciones que afirman ciertamente el principio de la soberanía del Estado. Pero a la misma vez hay estas otras disposiciones y particularmente las referencias al tema de derechos humanos introducen una limitación a ese mismo principio. Y entonces se genera una fuerte tensión normativa que es sumamente interesante y que ciertamente la vivimos hasta nuestros días, y muchas veces cuando se discute alrededor de los temas de derechos humanos, particularmente cuando situaciones de derechos humanos de nuestro país o de otro país son llevadas al conocimiento de un foro internacional como puede ser la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay siempre presente en esa discusión esta tensión entre soberanía del Estado y la legítima competencia internacional para preocuparse por la protección de estos derechos humanos, ¿no? Y de algún modo hay diversos principios ya en la propia aplicación de los derechos humanos que de algún modo tratan de acomodar esta tensión. Uno de ellos es el principio de proporcionalidad. Está la norma general de derechos humanos, pero cómo se aplica en un contexto específico está sujeta pues a consideración de proporcionalidad, como las aplicaría un juez también en la esfera interna. Veamos ahora un poco el tema de democracia, parlamento y derechos humanos. En las décadas recientes se viene estudiando en forma exhaustiva la relación entre democracia y derechos humanos. La concepción más tradicional de democracia como simplemente una cuestión de carácter procedimental, es decir, de elegir periódicamente autoridades, ha ido cediendo paso a una concepción mucho más integral donde lo procedimental está articulado con lo sustantivo. Una democracia donde no hay no solamente la consagración normativa, sino sobre todo el respeto efectivo de derechos fundamentales, llámese derechos humanos. Es una democracia completamente vacía, es una democracia finalmente ilegítima y hasta casi se podría decir simplemente carente de la atribución de denominarse a sí mismo como democracia. Y en ese sentido, la reflexión sobre esta vinculación entre democracia y derechos humanos no ha sido ni es ajena a los foros parlamentarios, y en particular la Unión Interparlamentaria en 1995 emprendió la tarea de elaborar la Declaración Universal sobre la Democracia, que finalmente fue cristalizada, fue adoptada en 1997. Donde de modo claro establece, a partir de la perspectiva especializada de los parlamentarios de toda parte del mundo, la estrecha relación que existe entre democracia y derechos humanos. Una democracia sin derechos humanos simplemente no es democracia. Viéndolo desde la perspectiva, esta íntima relación entre derechos humanos y democracia, desde la perspectiva de lo que es propiamente la esfera de la democracia, la idea de que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a dar su opinión en las decisiones que afectan a su vida, es decir, el derecho a la participación en los asuntos públicos, que está consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nos remite a la misma vez pues, a un conjunto de otros derechos humanos consagrados en esos mismos instrumentos, ¿no? Ciertamente para poder participar, como ya lo habíamos anotado, en la vida pública se requiere libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de asociación, derechos económicos, sociales y culturales. Si una persona es condenada a una situación de absoluta pauperización, ciertamente no va a tener la capacidad básica para poder participar de un modo constructivo en la vida política, en la gestión pública. Y en ese contexto el Parlamento
como órgano soberano, representativo del pueblo y que existe para el pueblo, es pues una institución clave no solamente en la afirmación de la democracia, sino también de lo que es la dimensión sustantiva de la democracia, es decir, los derechos humanos. En las distintas dimensiones que esto implica en términos de obligaciones y mandatos para el Estado. El Parlamento, para comenzar, define un poco el marco jurídico dentro del cual el ordenamiento político nacional se desenvuelve, consagra normativamente pautas básicas en materia de independencia judicial, imperio de la ley, y a través de esto contribuye a crear la arquitectura sobre la cual los derechos humanos alcanzan realización y protección a través de otras instancias del Estado, y ciertamente a través de toda la labor fiscalizadora que el Parlamento tiene que realizar sobre el Poder Ejecutivo, contribuye a ese mismo objetivo. Veamos el tema de las obligaciones fundamentales del Estado en materia de derechos humanos. La doctrina de los derechos humanos surgió como una herramienta para tratar de limitar el poder del Estado. Tradicionalmente, cuando surgen las primeras enunciaciones de derechos humanos, las cartas de derechos de los ciudadanos, etcétera, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el propósito fundamental en esa enunciación de derechos era el de trazar una línea fronteriza entre lo que la autoridad pública, el poder público podían hacer y aquello que ya constituía una esfera de realización individual que no podía ser transgredida por el Estado. Por ello, tradicionalmente se asumía que solo los Estados podían ser violadores de derechos humanos, pues acciones equivalentes que dañaban, por ejemplo, la salud o la vida de las personas, pero cometidas por particulares, simplemente alcanzaban a ser delitos que el Estado, en ejercicio de sus atribuciones soberanas, podía sancionar. Pero, nuevamente, mientras que frente a transgresiones de particulares, lo que es el marco normativo que se asumía era exclusivamente el aplicable, que es el derecho penal interno, de la misma manera, cuando se trataba de transgresiones cometidas por el Estado o con el consentimiento del Estado, estos eran imputados como violaciones de derechos humanos y exclusivamente atribuibles al Estado. Sin embargo, contemporáneamente esta visión ha tenido que irse relajando un tanto, esta visión de asumir al Estado como un ente jurídico y político de poder absoluto, para dar paso a una visión más matizada a través de la cual se reconoce que la responsabilidad fundamental de la protección de los derechos humanos sigue estando en manos del Estado, pero que hay circunstancias en las cuales particulares pueden tener en algunos contextos específicos incluso más poder que el propio Estado y por lo tanto deben asumir responsabilidades de protección de derechos humanos. Países como el Perú, que sufre el embate de grupos ilegales de diversa naturaleza, desde el narcoterrorismo hasta taladores ilegales, minería ilegal, etcétera, etcétera, y que sufrimos una situación de conflicto armado interno, hemos dado testimonio directo de esto. Yo recuerdo, era catedrático de Derechos Humanos en San Marcos a fin de los 80, comienzo de los 90, en las épocas más difíciles de la lucha contra el terrorismo, y iba a dictar el curso de Derechos Humanos de noche, muchas veces sin luz en el campus universitario, porque como todos ustedes saben, Sendero Luminoso derribaba la torre de alta tensión. En algún momento, por razones de seguridad personal, dejé de ir a dictar, pero me llamaron los alumnos, me dijeron: oiga, mire,
nosotros somos gente que trabajamos todo el día. Si no podemos seguir nuestras clases en la noche, nos atrasamos. Y debo confesarles que yo había estudiado mi carrera de abogado estudiando de noche, yo trabajaba de día y estudiaba de noche. Así que frente a esa situación, obviamente me solidaricé con los alumnos y seguí yendo a dictar mis clases y dictábamos las clases con un lamparín de queroseno, ¿no? Bueno, no era ninguna sorpresa. San Marcos es una universidad representativa de la diversidad que hay en el Perú y ciertamente había alumnos que aparentemente tenían simpatía por Sendero Luminoso. Y una pregunta típica hecha bajo esa penumbra, esa poca luz que da el lamparín era: profesor, ¿y Sendero Luminoso viola los derechos humanos? Y bueno, la pregunta se me hacía, yo sabía que seguramente dentro de mis alumnos algún otro podría ser senderista. Y bueno, afirmaba en ese momento, afirmé lo que siempre he creído, y que por supuesto una organización terrorista como Sendero Luminoso es violador de derechos humanos. Esto era algo en ese momento todavía muy incomprendido a nivel internacional e incluso a nivel nacional. Muchas personas muy genuinamente comprometidas con la causa de los derechos humanos encontraban extremadamente problemático de reconocer una cosa que para mí era clara y categórica en ese sentido. Los acontecimientos posteriores, afortunadamente el Perú solucionó de un modo admirable su situación de conflicto armado interno. La sociedad ha avanzado sustancialmente en cerrar sus heridas, en tratar de cicatrizar, pero el problema del terrorismo ha aparecido en otras esferas internacionales, esta vez afectando a algunas de las grandes potencias que en su momento tenían una actitud a veces excesivamente tolerante frente a los representantes de los grupos terroristas peruanos que estaban en su jurisdicción, y ahora sí han tenido que empezar a comprender pues, de que efectivamente estos grupos sí llegan a ser violadores de derechos humanos. Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, también ahora a nivel de empresas transnacionales. En el marco de las Naciones Unidas ha estado actuando durante varios años un representante especial del Secretario General de Naciones Unidas para realizar un esfuerzo de concertación con las grandes empresas a efectos de elaborar un marco normativo que establezca las obligaciones de derechos humanos que tienen las empresas transnacionales. Y debo decirles, por ejemplo, en el contexto de la actividad minera en el Perú, hay diversas empresas, filiales de empresas extranjeras que han adoptado normas específicas de respeto de derechos humanos que las propias empresas asumen le son imputables a ellas, es decir, no son un sustituto de los tratados internacionales de derechos humanos que obligan sobre todo a los estados, sino son obligaciones adicionales específicamente aplicables en el ámbito de las operaciones que realizan estas empresas, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay una suerte de expansión del marco de aplicabilidad de los estándares internacionales de derechos humanos, determinados por las propias circunstancias, por la evolución de los acontecimientos y por nuestra mejor comprensión de cómo esto ocurre. Dicho todo esto, también es cierto que desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, el Estado es y sigue siendo el principal responsable de garantizar el cumplimiento de estos derechos dentro de su jurisdicción, por una razón muy sencilla, porque el Estado tiene los instrumentos jurídicos e otros instrumentos institucionales para garantizar el respeto y la observancia de esos derechos humanos. Y esto lo vemos reflejado, por ejemplo, hay muchos casos de derechos humanos en realidad causados por particulares que llegan a la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falla del Estado puede haber estado, y eso lo determina en su momento la Comisión y la Corte, puede haber estado la falla en que el sistema judicial
no ha actuado con la diligencia necesaria para reparar ese tipo de situaciones. Hay toda clase de casos clamorosos. Tuve la suerte de trabajar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como abogado hace algunos años, viendo los casos de Argentina. Digamos, obviamente como peruano no podía involucrarme en los casos relativos a mi propio país, pero recuerdo casos horrorosos, el caso de un médico en Puno, un médico en un hospital público que violó a una paciente. No solamente el sistema judicial actuó pues con franca complicidad, sino que incluso el propio colegio médico simplemente actuó como que la situación no hubiera existido, ¿no? Que frente a la comunidad internacional estas son situaciones en las cuales el principal responsable es el Estado, aunque bueno, obviamente el colegio médico es una institución de carácter privado, digamos, público-privado, digamos, pero no es estatal en todo caso, ¿no? Pero el Estado tiene la obligación, e incluso en esas situaciones originadas por particulares, pues de actuar con la debida diligencia a través del sistema judicial, de actuaciones administrativas, eventualmente incluso de investigaciones parlamentarias, digamos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la responsabilidad fundamental en materia de derechos humanos frente a la comunidad internacional sigue siendo pues del Estado. Ahora, esta obligación del Estado se compone básicamente en tres dimensiones distintas: respetar, proteger y cumplir. La obligación de respetar tiene que ver con el compromiso del Estado de no ser agente causante de violaciones de derechos humanos como Estado o a través de sus agentes, típicamente situaciones de abuso policial, por ejemplo, o eventualmente situaciones de corrupción en la administración de justicia pueden llegar a configurar una violación de derechos humanos en las cuales es directamente causada por el Estado en transgresión de la obligación específica de respetar los derechos humanos. El Estado tiene una segunda obligación, que es la de proteger a los ciudadanos frente a las violaciones de derechos humanos. Ahí es donde estaba también refiriendo un poco. Proteger frente a las violaciones que los propios agentes estatales puedan haber causado, pero también frente a las violaciones que los particulares puedan causar. Y finalmente tiene la obligación de cumplir, los estados tienen que la obligación de cumplir significa que el Estado tiene que adoptar todo un conjunto de medidas para asegurarse que esos derechos humanos que ha aceptado a través de los tratados internacionales lleguen a tener un recurso efectivo de carácter administrativo o de carácter judicial. Ustedes creo que convendrán conmigo que en el Perú estamos extremadamente atrasados en materia de garantizar la existencia de recursos efectivos a los ciudadanos. Nos hemos pasado décadas diciéndoles a los peruanos y peruanas: ustedes tienen derecho a tal cosa y a tal otra cosa, pero cuando esas personas, sobre todo gente de limitados recursos, trata de dar eficacia a esos derechos, encuentran pues que el marco institucional no funciona, el sistema judicial es inoperante, incompetente, corrupto, el sistema administrativo muchas veces no funciona adecuadamente, no hay siquiera un sistema de servicio civil sostenible en el Perú que contribuya a crear las condiciones institucionales dentro de las cuales estos derechos puedan efectivamente ser protegidos por la vía administrativa. Y esto ciertamente no se condice con el nivel de crecimiento económico que nuestro país está teniendo. Es decir, recientemente se han publicado tanto un informe agregado del Latino Barómetro desde 1995 hasta el 2010 y se ha publicado el Índice de Competitividad Global. Y en ambos casos se ve cómo el Perú está atravesando una clarísima paradoja de enorme crecimiento económico, impresionante en el contexto de crisis financiera internacional, pero un absoluto rezago en la mayoría de dimensiones institucionales, ¿no? Es decir, resulta difícil entender cómo podemos estar manteniendo un sistema judicial tan notoriamente ineficaz al lado de este crecimiento económico que tenemos. Es más, uno puede válidamente asumir que
el Perú podría estar creciendo económicamente muchísimo más si el sistema judicial fuera más efectivo y no encareciera tanto los costos de transacción para cualquiera de nosotros y para cualquier empresario o inversionista, precisamente por el modo en que opera. Pero en todo caso, esa inoperancia de estos mecanismos coloca al Perú en una situación en la que en la práctica no estamos cumpliendo como Estado con nuestras obligaciones internacionales de garantizar un recurso efectivo y a través de estos recursos efectivos de proteger con eficacia los derechos humanos. Vinculado con esto está el tema del derecho a la reparación, o sea, la obligación de remediar tiene que ver con la sanción a quienes son responsables de los hechos de transgresión, con la identificación, juzgamiento y eventual sanción de quienes hayan perpetrado estos hechos. Pero la víctima tiene un derecho a reparación. Y esta es otra de las dimensiones en las que como país estamos escandalosamente atrasados. En mi opinión, una de las razones por las cuales tenemos tantos accidentes de tránsito y toda clase de situaciones en las cuales las personas pierden la vida de un modo, uno diría, absurdo, en situaciones que habrían sido perfectamente prevenibles, por acción de particulares, ya ni siquiera por acción de autoridades públicas, en algunos casos también por acción de autoridades públicas, pero muchas veces por acción de particulares. Tiene que ver con el hecho de que el sistema de incentivos en el Perú es absolutamente perverso. Los muertos cuestan muy poco, los heridos casi no cuestan en el Perú. Yo soy abogado ad honorem de las víctimas del incendio de Mesa Redonda, este terrible incendio que ocurrió a pocas cuadras de aquí en el año 2001, el 29 de diciembre del 2001. La Corte Suprema, en última instancia, decidió que la compensación que debía serle pagada a las familias de cada una de esas más de 400 personas que murieron quemadas en ese incendio es el equivalente a 700 soles. 250 dólares, casi 300 dólares. Ustedes supondrán que no solamente es absolutamente injusto y frente a la comunidad internacional es absolutamente insostenible una decisión de esa naturaleza, es algo que como país nos debe avergonzar y como ciudadanos nos debe avergonzar que la Corte Suprema tase el costo de la vida humana de esa manera. Todos sabemos, la vida humana no tiene precio, pero en algún momento en sede judicial tenemos que asignar alguna compensación económica por la pérdida de la vida humana y hay que poner alguna cifra. Pero ciertamente creo que todos convenimos 700 soles es algo que simplemente resulta insultante. Pero el otro aspecto de eso tiene que ver con que eso crea un sistema de incentivos a través del cual, ¿para qué tomarse la molestia de tomar precauciones? ¿Para qué el ómnibus de transporte de pasajeros interprovincial va a cambiar las llantas del ómnibus que le va a costar mucho más caro? Si es que, ¿cómo se llama? Si es que la eventualidad que haga un muerto le va a costar, si es que llega a costarlo, le va a costar 700 soles. Entonces, es un sistema de incentivo completamente perverso que contribuye a generar nuevas situaciones de violación de derechos humanos y que obviamente no compensa adecuadamente de acuerdo a lo que son los estándares internacionales. Para que tengan ustedes simplemente una referencia, me tocó por el pedido de las víctimas de dos casos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de la República Argentina. El gobierno de la República Argentina aceptó llevar esto a un arbitraje y me tocó cerrar dentro de los dos casos. En cada uno de los casos, y ambos eran casos de violencia policial, de gente que fue matada indebidamente por la policía, ni entremos en detalles. En cada uno de esos casos, el monto de compensación pagado ha sido más de $300.000. Nuevamente, la vida humana no tiene precio, pero a través de un proceso racional de donde se consideraron una serie de factores absolutamente objetivos, la vida laboral y las perspectivas laborales y económicas de la persona que murió, el daño moral causado a la familia y una serie de consideraciones en base a
cálculos muy técnicos se determinó esos montos. Ustedes supondrán en el cálculo de 700 soles de compensación por parte de nuestro Poder Judicial, pues, o sea, no admite análisis, no hay ninguna categoría lógica o racional que pueda justificar eso. Ahora, hemos enumerado un poco cuál es el marco normativo de obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, pero lo cierto es que los Estados tienen, bajo circunstancias muy específicas, la facultad de restringir la vigencia de los derechos humanos. Hay algunos derechos humanos cuya vigencia es absolutamente inderogable, que son derechos humanos absolutos. El caso de la tortura, por ejemplo, o la esclavitud. Bajo ninguna circunstancia el Estado tiene la atribución de aplicar o permitir que sus agentes apliquen actos de tortura o consentir que otros torturen. Pero en lo que se refiere a otro tipo de derechos, los Estados tienen algunas atribuciones limitadas de restricción. Hay, en primer lugar, ya en la aplicación concreta de los derechos humanos a casos específicos, lo que se llama margen de apreciación. Esto es toda una doctrina, es decir, la comunidad internacional o los órganos internacionales de derechos humanos no le pueden dictar al Estado en detalle qué es lo que frente a una circunstancia en particular debiera haber hecho, porque el Estado, a través de sus agentes, tiene mucho más elementos para realmente analizar en detalle la especificidad de la situación y en función de eso determinar cuál es el mejor curso de acción, poniendo por delante su obligación ciertamente de cumplir los derechos humanos y de no afectarlos sino en lo estrictamente necesario. Existen también, en el momento en que el Estado ratifica tratados internacionales de derechos humanos, puede efectuar declaraciones de limitación, puede, por ejemplo, formular algunas reservas específicas, pero hay un conjunto de derechos humanos que no admiten estas reservas. La Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados establece que se puede formular reservas en el momento de firmar, ratificar o aceptar un tratado, salvo que esa reserva no esté prohibida por el tratado o que el tratado disponga que solo se puede efectuar reservas sobre disposiciones específicas del mismo, y que en todo caso que la reserva no sea incompatible con el objeto y fin del tratado. Esto es interesante porque, por ejemplo, Estados Unidos, curiosamente, es un país con muy mala trayectoria en materia de ratificación de tratados internacionales de derechos humanos. Después de estar a la cola durante muchos años, ratificó finalmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es uno de los instrumentos fundamentales, después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el tratado internacional más importante. Introdujo una larguísima lista de reservas y de declaraciones interpretativas, y básicamente el Comité de Derechos Humanos terminó concluyendo que en este caso muchas de estas reservas eran contrarias al objeto y fin del tratado y que por lo tanto no eran válidas, y por lo tanto se asumió que Estados Unidos era parte y estaba obligado por ese tratado sin tomar en consideración en algunos casos las reservas que había tratado de introducir. Ahora, otro modo a través del cual el Estado puede, en circunstancias específicas y bajo todo un conjunto de condicionamientos, limitar la vigencia de derechos humanos es a través de los llamados estados de emergencia, que están normativamente regulados por los tratados internacionales, particularmente en el caso de Perú, por ejemplo, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos, que establecen bajo qué circunstancias y bajo qué limitaciones se puede declarar los estados de emergencia. Hay diversas condiciones que tienen que cumplirse.
Es decir, para que sea legítima, para que sea imputada como jurídicamente válida esta restricción de los derechos humanos bajo esas circunstancias. En primer lugar, que haya una declaración formal de estado de emergencia. En segundo lugar, que se notifique de la suspensión de la vigencia de algunos derechos humanos permitidos, que ésta sea notificada ante los órganos internacionales competentes, los órganos que han sido señalados por los tratados internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Que la suspensión de derechos sea estrictamente requerida por la situación. Es decir, la declaración de un estado de emergencia no significa darle a las autoridades gubernamentales una carta blanca que simplemente porque se declaró automáticamente es válido y es eficaz, sino tiene que haber una justificación basada en la realidad de los hechos. Que además tiene que estar limitada en el tiempo, y esa suspensión de derechos tiene que inmediatamente ser levantada en cuanto la situación que la originó haya evolucionado favorablemente. Ciertamente hay una larga lista de derechos que no admiten ser suspendidos ni siquiera bajo estados de emergencia. Derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de privación de libertad por deudas, la prohibición de aplicar leyes penales con carácter retroactivo, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y así por el estilo. Los derechos que no pueden ser derogados bajo estado de emergencia están específicamente señalados en los tratados internacionales, Convención Interamericana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hay también otras obligaciones vinculadas con eso. La declaración de un estado de emergencia no significa que una persona privada de su libertad, una persona que ha sido detenida, deje de tener que ser tratada con respeto a su dignidad. No se deben tomar rehenes, está prohibido el secuestro y la detención no reconocida. Es decir, una persona que es detenida bajo estado de emergencia tiene que, su detención tiene que ser posible de ser públicamente conocida. No puede existir la detención clandestina. Y ciertamente no se puede invocar una declaración de estado de emergencia como justificación para que un Estado parte emprenda actividades de propaganda de guerra o de apología del odio nacional, racial o religioso que pueda constituir una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Ahora, la función de los parlamentos frente a este escenario, hemos hablado de las obligaciones de los estados en general, la capacidad de restringir la aplicación de derechos humanos. Hay que señalar que los parlamentos y sus miembros son agentes fundamentales, en primer lugar, para la afirmación de los derechos humanos. Las distintas esferas de quehacer parlamentario tienen una muy directa incidencia sobre la posibilidad que los derechos humanos tengan vigencia eficaz, desde legislar, aprobar el presupuesto, supervisar el poder ejecutivo. Todas estas son funciones que en su aplicación concreta van a tener un efecto muy directo sobre la posibilidad que los derechos humanos estén efectivamente vigentes y respetados, o que por el contrario eso no ocurra. En segundo lugar, a través de la función representativa de los ciudadanos y participando en la gestión de los asuntos públicos, el Parlamento tiene que cumplir una función básica de ser guardián de los derechos humanos. Se lo debe a los ciudadanos que los eligieron, es parte del mandato. Hay cuestiones fundamentales, hay que garantizar el carácter representativo del Parlamento. Esto es una cuestión que es fundamental y la Unión Interparlamentaria ha creado mecanismos específicos para proteger a los propios parlamentarios
parlamentarios, para proteger los derechos humanos de los parlamentarios, porque si es que la capacidad de efectiva representación de estos se ve vulnerada por acciones del Poder Ejecutivo, la fuerza del orden, ciertamente los propios parlamentarios están siendo afectados, pero a través de ellos y de su función representativa está siendo afectada el conjunto de la ciudadanía. Los miembros del Parlamento gozan de protección para su libertad de expresión y también respecto a la posibilidad de ser sometidos a procesos judiciales, ¿no? Y en eso está la atribución de los parlamentarios de no estar sujetos a rendición de cuentas sobre sus opiniones, sobre sus actuaciones parlamentarias. Y además está el fuero parlamentario para protegerlos. Ahora, cuando las situaciones críticas en materia de derechos humanos tienen que ver con estados de emergencia. En situación de normalidad es fácil identificar y fácil conjurar, o relativamente fácil conjurar, en todo caso, violación de derechos humanos. En los estados de emergencia es cuando la situación se convierte en crítica. Y se ha señalado, en un estado de emergencia no deben aplicarse medidas arbitrarias. Quiere decir, medidas arbitrarias, número uno, que no estén permitidas por el marco constitucional o las normas internacionales, o en segundo lugar, que en función de las circunstancias concretas no se justifiquen, que sean excesivas, ¿no? Es decir, si hay una marcha pacífica acá en la puerta del Congreso, eso ciertamente no es causal suficiente para declarar un estado de emergencia, ¿no es cierto? Tiene que haber elementos mucho más sustanciales. El Parlamento debiera tener la facultad de decretar y anular los estados de excepción, pero vemos en esto una falta. Nuestra Constitución tiene un gran vacío al respecto, porque nuestra Constitución no le reconoce al Parlamento ninguna atribución en materia de declaración de estados de excepción, pero no le reconoce lo que tendría que ser una atribución fundamental del Parlamento, que es revisar la declaratoria del estado de excepción y eventualmente, aunque sea con mayoría calificada, tener la facultad de anularla si esa declaratoria de estado de excepción es excesiva, no se justifica a la luz de las circunstancias. Y en una situación de estado de emergencia, aún con esas restricciones, el Parlamento tiene que cumplir una función fundamental como ente vigilante para asegurar y garantizar a los ciudadanos que el estado de excepción no se constituye en un pretexto para la perpetración de actos arbitrarios, para la afectación de los derechos humanos de la ciudadanía, más allá de lo estrictamente permitido y de lo estrictamente justificable en función de las circunstancias. Tenemos vacíos fundamentales en esta materia, voy a ir acabando, pero la Constitución del Perú, artículo 134, establece la facultad del presidente de la República para disolver el Congreso de la República. Dice si este ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. No se puede disolver el Congreso en el último año de su mandato. No hay otra forma de revocatoria del mandato parlamentario salvo la disolución del Congreso, y establece: bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto. Está bien, pero ¿y qué ocurre bajo estado de emergencia? Es decir, un ejecutivo que quiere disolver el Congreso en situaciones excepcionales para el país, si lo quiere hacer, lo único que tiene que hacer es no declarar estado de sitio, sino estado de emergencia solamente. Y bajo estado de emergencia sí tiene la facultad de disolver el Congreso. Esto ciertamente es una suerte de irregularidad en la normativa constitucional que requeriría ser remediada. El artículo 137 de la Constitución dice: el presidente de la República o el Consejo de Ministros puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o parte de él, dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción, que son estado de emergencia y estado de sitio. En el caso de estado de sitio establece, en caso de invasión, etcétera, el plazo corresponde, no sé, de 45 días. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. No existe
una norma equivalente respecto a estado de emergencia, solamente respecto a estado de sitio. La pregunta que queda un poco por implicación es si es que el Ejecutivo puede, ciertamente de un modo un poco arbitrario, pero haciendo una interpretación algo capciosa de la Constitución, si es que podría impedir que el Congreso sesione durante estado de emergencia. No lo puede hacer durante estado de sitio porque eso lo dice la Constitución, pero no, la Constitución no consagra la misma garantía para su puesto de estado de emergencia. Esto ciertamente tiene que ser remediado. Y establece lo que se refiere a estado de sitio. La prórroga requiere aprobación del Congreso. Nuevamente, no existe atribución alguna para el Congreso en lo que se refiere a estado de emergencia, en lo tocante a la aprobación de la prórroga. De acuerdo un poco a toda la racionalidad de la normativa internacional de protección de derechos humanos, sería deseable que haya la facultad de que el Congreso cumpla funciones de fiscalización sobre la declaración de estado de emergencia y eventualmente sobre su prórroga, y bajo ciertas circunstancias calificadas pueda de algún modo enmendar la plana si es que el Ejecutivo actúa de un modo que a criterio de la representación nacional termina siendo arbitrario. Ya muy rápidamente, el Congreso tiene facultades fundamentales en materia de ratificación y aprobación de tratados internacionales de derechos humanos, y acá hay varias cosas que hay que hacer. Verificar que se hayan ratificado todos los tratados fundamentales en materia de derechos humanos. Hay un tratado que está pendiente y que está un poco perdido en el trámite parlamentario, que es el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, son dos de los principales tratados internacionales, y en este caso se requiere aprobar este instrumento adicional al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un protocolo facultativo. Se requiere dictar leyes que complementen el marco normativo de los tratados y faciliten su aplicación nacional. Hay muchos tratados a los que el Perú ya se ha obligado a nivel internacional y que todavía no tienen plena vigencia porque faltan leyes que reglamenten aspectos específicos de su aplicación en la jurisdicción nacional. Este es un tema en el cual el Congreso debiera hacer un seguimiento detallado para identificar aquellas áreas normativas en las cuales se requiere legislación y tomar las medidas legislativas correspondientes. El Parlamento tiene la obligación de verificar que los funcionarios públicos conozcan y apliquen los tratados de derechos humanos. Les voy a mencionar dos casos donde lamentablemente se transgrede continuamente, y ya voy acabando.